El objetivo de este laboratorio, el 2.4, es que os familiaricéis con el mecanismo que tiene TensorFlow para permitir a los desarrolladores de TensorFlow, si estamos haciendo un modelo con TensorFlow, el poder instrumentar el modelo. ¿Qué quiere decir instrumentar el modelo? El poder ir sacando datos y cosas de lo que sucede en el modelo durante el entrenamiento. Por ejemplo, a mí me gustaría ver cómo van cambiando las distribuciones de las activaciones durante la ejecución del modelo, o los gradientes, o lo que sea por ahí entre medias de mi problema en concreto, ¿no? Fijaos que en los notebooks que vimos de la inicialización de pesos y del gradiente, bueno, sobre todo el de la inicialización de pesos, nosotros hicimos una instrumentación muy a mano, en la cual, pues bueno, una vez entrenado el modelo, nosotros nos metíamos a ver, a extraer los gradientes, etcétera, ¿no? A veces nos interesa hacer eso durante el entrenamiento. A veces hay entrenamientos que son muy largos y lo que TensorBoard nos permite, lo que TensorFlow nos permite, y si queremos lo usamos TensorBoard para visualizarlo, por supuesto, pero lo que TensorFlow nos permite es introducir código nuestro en las distintas partes del entrenamiento para que TensorFlow nos llame con información para que nosotros hagamos lo que queramos, o la guardamos, o guardamos un histórico para luego pintarlo, o se la mandamos a una gráfica para poderla ver en tiempo real, lo que sea, ¿no? Este es el mecanismo de callbacks que tiene TensorFlow. Entonces es como bueno que echéis un ojo a esta guía, que además tiene ejemplos muy buenos, ¿no? Entonces lo que tenéis que hacer en este laboratorio básicamente es crear un par de callbacks. Fijaos que tenemos, bueno, MNIST, tenemos un modelo con capas, el bucle para crear las capas en un modelo secuencial, y que queremos que creéis en este caso en la primera tarea un callback para monitorear los pesos, ¿no? Fijaos que aquí os ponemos para esto va a haber que crear una clase que se llama callback, que hereda de la clase callback de TensorFlow, que esto lo vais a ver acá, en el ejemplo que hay acá, y esa clase va a tener distintas oportunidades para hacer cosas. A esta clase se le va a llamar cuando acabe una época, cuando empiece una época, cuando acabe un step, en fin, hay una serie de eventos en los cuales a esta clase se le va a llamar, ¿no? Entonces aquí lo que tenéis que hacer, tenéis que implementar esta función, este método dentro de la clase, que lo que va a hacer básicamente TensorFlow, cada vez que acabe una época va a llamar este método. Y lo que tenéis que hacer es capturar los pesos de la red de cada una de las capas y calcularle la media y la desviación estándar a todos los pesos, ¿no? Entonces, no es que vamos a guardar todos los pesos, pero queremos tener al cabo de todas las épocas, nos gustaría ver el promedio y la desviación estándar de los pesos en cada una de las capas, ¿no? Entonces es lo que tenéis que hacer acá. Fijaos cómo luego, bueno, lo instrumentamos. Fijaos que aquí lo instrumentamos a mano porque vamos llamando manualmente para que sepáis lo que está sucediendo. Y finalmente lo integramos dentro de un feed, el callback. Este callback tiene que ser la clase que vosotros habéis hecho, ¿no? Para que veáis que esto se integra bien dentro de TensorFlow. Y bueno, una vez que hacéis esto, dentro de esta clase están los pesos que luego los podemos pintar, ¿no? Los pesos los tenéis que guardar en una variable de instancia, en self, ¿no? O sea, esto tiene que ser una lista con el promedio de los pesos en cada capa para... bueno, en la capa, fijaos que la capa es parte del constructor de vuestra clase, ¿no? Entonces yo cuando lo llame, yo voy a decir, bueno, aquí fijaos que creo una instancia de vuestra clase para monitorear los pesos dentro de cada capa, ¿no? Yo podría monitorear una capa o todas, como en este caso que estoy haciendo, ¿no? Entonces tenéis que guardar en cada instancia de clase, tenéis que guardar una listita con las medias y otra listita con las desviaciones estándar de los pesos de esa capa, de la capa a la cual se refiere esta
la instancia de esta clase, ¿no? Y si luego las pintáis, pues los pesos y las desviaciones estándar, pues veríais esta cosa, ¿no? Que aquí, por ejemplo, ya veis que según van pasando las épocas, los pesos se van dispersando porque las desviaciones estándar se van... Y estos pesos además se están yendo hacia un lado concreto, cosa que, bueno, puede que no sea buena, ¿no? Listo. Y la siguiente tarea, lo que tenéis que hacer es generar un callback para monitorear las activaciones, la salida de la capa, igual para mantener la media y la desviación estándar de cada uno, ¿no? Fijaos que en este caso funciona muy parecido, on epoch end, tenéis que añadir a la desviación estándar, etcétera, o sea, la lista que tenéis que obtener las activaciones, entonces tenéis que inspeccionar el propio modelo, tenéis que llegar al modelo, tenéis que saber cómo llegar al modelo, entonces hay que leer arriba la guía de los callbacks, bueno, y al final pues igual, ¿no? Para que probéis el código y un poquito de código para que los probéis, ¿no? Fijaos que las activaciones, que es lo que tiene un poco distinto este callback, las activaciones, los pesos, en el ejercicio anterior, los pesos solo dependen de la propia red, del propio modelo, ¿no? Los pesos se hayan entrenado o no se hayan entrenado, estés en el medio de un entrenamiento, los pesos dependen únicamente del modelo, ¿no? En cambio, las activaciones dependen del modelo, pero también dependen de los datos de entrada. Entonces, fijaos que el constructor de esta clase le tienes que dar una capa, pero también le tienes que dar con qué datos quieres probar las activaciones en esa capa, ¿no? Entonces, por eso, fijaos como acá creamos dos callbacks, uno para llevar la cuenta de las activaciones para los datos de test y otra para llevar la media y el promedio de las activaciones en los datos de train y de test, ¿sí? Y estos dos callbacks son los que le damos, bueno, son dos listas fijaos que creamos un conjunto de callbacks para cada una de las capas, para cada uno de los de entrenamiento y test, ¿no? Entonces al final estos son dos listas que concatenamos. Entonces son dos listas de callbacks, hay aquí un montón de callbacks, uno por cada capa, por train y otro por cada capa, por test, ¿no? Entonces así se ven las activaciones, que en este caso son muy parecidas, las activaciones en train y en test. Esto puede ser interesante en casos en los cuales a lo mejor si esto diverge, o si esto no es igual o lo suficientemente parecido, esto probablemente lo que quiere decir es que nuestros datos de entrenamiento y de test a lo mejor no están bien partidos y son demasiado distintos, no representan el mismo conjunto de datos y ese tipo de cosas se debería de ver acá, ¿no? Entonces, bueno, este callback es un poquito distinto del anterior. Y ya está, y ese es el laboratorio. El objetivo del mismo es que os familiaricéis con el mecanismo de callbacks, donde estaba aquí el enlace, acá está, el mecanismo de callbacks que tiene TensorFlow, que es súper potente.